Pusimos en nuestros corazones 21 días de ayuno este año, y como cada año pues siempre lo hemos hecho, pero eso no quiere decir que ya al terminar, como dijo mi esposa, ya paramos de hacer esto. No, esto tiene una virtud y tiene un propósito por el cual lo encontramos a través de la Escritura, para que nosotros podamos practicarlo. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, y así sea Él llevando cada palabra que salga a través de mis labios, bajo la unción del Espíritu Santo. Padre, gracias, porque aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, con el único deseo de exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado, Señor. Ayúdanos a guardarla, como dice su palabra, con temor y temblor. Más en este tiempo, Señor, que estamos viviendo ya los últimos días de tu venida, Señor. Padre, sabemos que a cada uno de nosotros tú tratarás en particular, Señor. Pero en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra que voy a dar en esta tarde, Señor, quede guardada en el corazón de cada uno de mis hermanos y aún de aquellos que están a través del internet, Señor. Los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El tema es el ayuno, una herramienta espiritual. El ayuno, una herramienta espiritual. Vamos a leer en Isaías, en el capítulo 58. Isaías, capítulo 58, versículo 5. Isaías 58, versículo 5, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día de agradable a Jehová. Gloria a Dios. Ahí vamos a dejar la lectura. Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor aquí en su palabra. Vamos a ver de qué se trata el ayuno y qué es el ayuno. Es bien sencillo, amados hermanos. El ayuno es abstenerse de alimentos. Pueden ser ayunos parciales o ayunos completos. ¿Qué es el ayuno parcial? Es no ingerir alimentos sólidos. Puedes hacerlo con líquidos. Puede ser agua. El completo es abstención total de comida y bebida. Y esto muchas veces a través de la ciencia médica se recomienda, porque número uno, no solamente es saludable al cuerpo, sino al alma y al espíritu. Y aunque los médicos lo han estado diciendo en los últimos años, ya estaba escrito en la palabra que era para beneficio de la creación de Dios, del ser humano. Así que podemos nosotros ver ejemplos en la Biblia donde hombres y mujeres hicieron ayunos bastante largos en días. El ejemplo de Moisés fue un ayuno total, 40 días, allá en el monte Sinaí. Y ahí es donde la Escritura nos dice que él estuvo cara a cara con Dios. Y este ayuno fue un ayuno total. Así que el ayuno de nuestro Señor Jesús
fue 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto, probablemente se cree que lo hizo con agua. ¿Por qué? Porque cuando él sale de este ayuno no tuvo sed, sino que tuvo hambre. Así que es posible que estuvo tomando agua durante el tiempo de su ayuno. Ahora, ¿por qué se hace esto? Tiene que tener, amados hermanos, una gran importancia en cada uno de nosotros cuando ayunamos. Número uno, el ayuno es para orar, buscar la presencia de Dios en oración. Y yo sé que todos o muchos trabajamos y a veces se hace bastante difícil el poder hacer un ayuno, pero déjeme decirle que Dios nos da la sabiduría para poder usar los tiempos de descanso que nos dan en el trabajo. Se lo digo por experiencia personal. Antes de yo trabajar en la oficina de CIS, trabajaba en otra compañía. Y durante el día nos dan 3 descansos. Esos 3 descansos yo los aprovechaba para irme a un lugar aparte, para ir a orar y leer la palabra de Dios. Así que, aunque estaba trabajando, no dejaba de hacer el ayuno. Y déjeme decirle que Dios se glorifica en eso. Como dije, este es mi ejemplo personal. En otros lugares no sé si les darán descanso, pero siempre hay un tiempo. Y cuando se está en ayuno, pues se supone que a la hora del mediodía que va a almorzar, pues ese tiempo lo usa para orar y para leer la palabra de Dios. Hay, como dije, ayunos que son así parciales, y tenemos el caso del profeta Daniel. Daniel lo hizo con legumbres, pero él había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces vemos que hay muchas formas de hacer el ayuno. Puede que el ayuno tú lo quieras hacer de un mediodía, de un día entero, de 3 días o de 21 días como lo estamos haciendo hoy, o puedes tomarlo el de 40 días. Esa es opción de cada uno de nosotros como sintamos hacerlo. Y como leía en el verso 5 de Isaías 58, dice: es tal el ayuno que yo escogí. Así que el ayuno, amados hermanos, es respaldado por Dios. O sea que no es un invento de las personas, de un ser humano, de un hombre, sino que viene de Dios, está en la Escritura, y lo vamos a ver a través del desarrollo del mensaje. Y podemos nombrar, como dije, como ejemplos en el Antiguo Testamento a hombres y mujeres que tomaron este tiempo para hacer el sacrificio de no alimentarse por 1, por 2, por 3 días, por los cuantos el Señor les permitía hacerlo. Podemos ver a Moisés, como dije, el rey Josafat, el rey David, Daniel, que lo había mencionado, Esther y Mardoqueo, Nehemías, Esdras, por nombrar algunos. Pero hay muchos más que se sometieron al ayuno. Yo no sé cuántas veces en tu vida de cristiano has ayunado, no lo sé. No me lo digas tampoco, porque eso es algo personal con Dios. Pero se hacen ayunos congregacionales, como podemos ver que también pueblos enteros en el Antiguo Testamento hicieron ayunos. Podemos ver y que lo hacían era por una causa. El pueblo de Israel, por ejemplo, este pueblo, cuando iba a salir a la batalla contra los enemigos, la Escritura nos enseña que se sentaban todo un día a ayunar, a orar, a buscar el rostro del Señor, para que Él les declarara por medio del profeta si podían subir a la batalla, a la guerra o no. Y es más, le preguntaban quién irá adelante de nosotros, quién irá primero. Y el ayuno, en ese sacrificio, el Espíritu Santo de Dios les guiaba a través del profeta, diciéndole
¿Cuál tribu irá adelante? Está en la Escritura. Luego, el caso de Nínive. Todos conocemos la historia del profeta Jonás. La predicación era que en 40 días ese pueblo iba a ser destruido. Pero ¿cuál fue la reacción o la acción que tomó el rey en ese tiempo y toda la ciudad de Nínive? Dice que comenzaron a abstenerse del alimento, se vistieron de cilicio, de dolor, de angustia. Y no solamente las personas, también ayunaron los animales. Es decir, que fue una orden del rey. Y él decía, quizá Dios se arrepienta de la destrucción. Y déjeme decirle que el ayuno movió la mano de Dios y no los castigó. Así que, hermanos, es imprescindible que nosotros no ayunemos como hijos de Dios que somos. Tenemos que hacerlo, número uno, porque es necesario, vamos a sentir en nuestro ser cambios cuando nos sometemos a este sacrificio. Déjeme decirle que en algunos lugares posiblemente le puedan decir que ya no es necesario, porque lo hay. Hay personas que dicen que el ayuno ya no es para este tiempo. Así lo dicen claramente. En el ministerio anterior donde nosotros estuvimos, el ayuno ni se menciona siquiera. Pero gloria a Dios, mi esposa y yo nos íbamos los sábados con un grupo de hermanos a orar, a ayunar. Y ellos, los americanos, hermanos, se sorprendían. Lo veían raro. Porque estábamos para ellos, entre comillas, aguantando hambre. No, nosotros sabíamos por qué lo estábamos haciendo. Y déjeme decirle que esa fue la forma como Dios nos ayudó para que el ministerio creciera. Pero era toda la iglesia involucrada para el propósito del cual Dios nos había llamado. Y crecimos en número, muchos. Por eso, amada iglesia del Señor, usted también se tiene que unir. Porque no solamente nosotros dos como pastores estamos obligados a hacerlo, sino toda la congregación. Todos los que nos llamamos hijos de Dios necesitamos hacer este sacrificio. Y gloria a Dios, porque solamente son 21 días. Pero déjeme decirle que durante el año nosotros seguimos haciendo ayunos, como dijo la pastora, los martes nos quedamos haciendo ayunos siempre. Así que es importante, hermano, que el ayuno nos ayuda para cambiar cosas o situaciones en la vida. Para eso es el ayuno. Así que el ayuno está vigente para hoy día. Lo vamos a ver a través de la Escritura. ¿Por qué yo digo esto? Que está vigente, porque es una herramienta que Dios nos ha dejado para que a nosotros mismos nos ayude a quebrantar cosas que hay en nuestra vida para poder servirle mejor al Señor. Así que, como dije, es una herramienta para destruir fortalezas. El enemigo se ha levantado hoy más que nunca en contra de la familia, de la iglesia aún más. Y solamente sometidos en este sacrificio es que nosotros vamos a poder entender cuáles son las estrategias o lo que el enemigo quiere hacer con la iglesia. Y podemos nosotros entonces usar esta herramienta. Y esta herramienta, como les dije, se usó en el Antiguo Testamento y se sigue usando hoy en día porque está vigente. A Jesús le fueron a preguntar. Es que es curiosa la gente. Pero le fueron a preguntar en Mateo 9, ahora vamos a usar la Biblia también. En Mateo 9, versículo 14, mire lo que ahí dice. Dice Mateo 9, versículo 14. Entonces enviaron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días
cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Se fijan que está vigente el ayuno? El esposo es Jesús. Él fue llevado al cielo. Pero Él dijo que cuando se fuera, esto iba a continuar en acción, el ayuno. Esto quiere decir que la iglesia debe de practicar este sacrificio de abstenerse de alimentos. Bueno, esto, como dije, para deshacer todo lo que se oponga aún en nuestra propia vida y así podamos hacer la voluntad de Dios. En el verso que leíamos, dice que después que Jesús fuera quitado, entonces iban a ayunar. Entre tanto que Él tuvo una vida de ayunos. Jesús, lo tenemos como ejemplo. Jesús mismo, como le dije al principio, ayunó 40 días con sus noches. Y si Jesús lo hizo, imagínense, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo en carne, ¿cuánto más nosotros, que somos seres mortales? Así que es importante entender esto. Veamos las evidencias que hay de que la iglesia se sometía a este tipo de sacrificio ya en el Nuevo Testamento. En Hechos, capítulo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. Miren lo que dice. Y constituyeron ancianos, estos son posiciones, en cada iglesia, y habiendo que orado y ayunado, y con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia primitiva practicaban el ayuno y se hacía antes de dar una posición. Era una práctica que se hacía para ungir o para dar posiciones dentro de la iglesia. Muchas veces pasamos por alto esto y es de suma importancia. De igual manera, vemos a Pablo cuando cayó postrado en tierra, cuando lo rodeó aquella luz. Y aquí quiero hacer un poquito de una referencia. Muchas veces personas dicen que Pablo cayó de un caballo. La Biblia no dice que cayó de un caballo, ni de un camello. Dice que cayó postrado. Y es importante que no pongamos palabras que no estén en la Biblia. Lo vamos a ver en Hechos 9, verso 1 en adelante. Hechos 9, versículo 1 en adelante dice: Saulo, que es Pablo, aspirando o respirando aún amenazas a muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si se hallase algún hombre o mujer de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, no que cayó de un caballo, cayendo en tierra, oyó una voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya muchos conocen la historia. Fue llevado a la ciudad donde él ayunó 3 días y 3 noches. Es tremendo, hermano. Un hombre que iba persiguiendo la iglesia, ahora es confrontado por Dios. Y no solo eso, ahora tiene que estar 3 días sin comer ni beber. Un sacrificio antes de que fuera dedicado al ministerio. Así que es normal hacer ayunos para poder dominar esta carne que nos domina. Hoy nosotros lo hacemos como hijos de Dios porque entendemos que es para nuestra vida espiritual. A través de toda la historia de la iglesia, hay hombres y mujeres, como dije,
que han hecho este sacrificio, y hoy en día podemos ver hombres como Billy Graham, Spurgeon, Gigi Ávila y nosotros que estamos en ayuno. Es decir, que nos unimos a aquellos hombres que en el pasado lo hicieron y tuvieron la victoria porque la encontramos a través de la Escritura. Y si ellos obtuvieron la victoria haciendo este pequeño sacrificio, ¿cuánto más nosotros? Es importante que lo hagamos. De nuevo, yo no sé cuántas veces durante el tiempo que tienes de ser cristiano has ayunado. No lo sé. Pero por eso el Señor nos pone para que los dirija, y es necesario que se abstenga y podamos nosotros acercarnos aún más a Dios. Así que cuando ayunamos estamos dispuestos a hacer morir la carne, esta carne que siempre busca hacer lo malo. ¿Por qué cree que el hombre siempre es de continuo hacer el mal? Porque dentro de cada uno de nosotros hay una batalla espiritual. Hay una batalla entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Eso es lo que nos enseña la Biblia, y por eso es importante entonces que hagamos estos sacrificios para el beneficio propio. Y cuando decimos, escúcheme bien esto, cuando decimos que somos cristianos es porque hemos nacido de nuevo. Porque nadie que no haya nacido de nuevo te puede decir que es cristiano, porque no conoce ese camino todavía. Entonces, cuando vemos y le damos gloria a Dios, porque nos deja el Espíritu Santo para que nos guíe a lo que hemos de hacer. Entonces sabemos que el ayuno va a ser para beneficio, porque dentro de cada uno de nosotros hay una batalla interior. Y es necesario que la carne a través del ayuno sea doblegada. Y podemos verlo como nos dice Pablo. Miren lo que nos dice Pablo en Romanos 7, versos 8 y 19. Romanos 7, 8 y 19, dice Pablo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque al querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Se da cuenta la batalla, la lucha que hay en el cuerpo humano? Pablo es sincero, es claro. Dice, está en mí el querer hacer el bien, pero no puedo. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Porque dentro de nosotros está esa batalla espiritual. Entonces, nos sigue diciendo el apóstol Pablo en Gálatas ahora. Y yo quiero corroborarle por la Biblia, por la palabra, que lo que le estoy enseñando esta tarde está en la Biblia y en cada uno de nosotros. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Miren lo que dice Pablo ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ve dentro de usted cómo está esa lucha? Nosotros somos un ser de tres partes, ser de tripartito: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu anhela las cosas de Dios, desea la comunicación con Dios, la comunión con Dios, pero el alma no. El alma desea las cosas que ve, los deseos de la carne. Claro, el cuerpo es el instrumento o el vehículo que usa el espíritu, el alma, para hacer lo que hacemos. Por ejemplo, el día domingo, que es el día más difícil para todo cristiano. A veces caemos en trampas o errores
que dejamos de congregarnos por X razón y cambiamos la prioridad de Dios por otra cosa que no es Dios. Necesitamos someter la carne. Y el domingo es el día del Señor. El domingo nosotros lo dedicamos todo el día para el Señor. Y no lo comprometemos con nadie. ¿Por qué? Porque entendemos el compromiso que tenemos con Dios. Pero cualquier cosita te desvía, te saca, amados hermanos. Muchos cambian este día para ir de compras. Muchos cambian este día para ir a lavar. Miren qué tremendo, hermano. Pero gloria a Dios por todos aquellos que están aquí en este lugar, que decidieron por el Señor. Santo Jesús. Pablo dice aquí lo que leíamos, que hay una lucha y nos pide que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu es buscar las cosas de Dios. Y en Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El ayuno te va a ayudar para romper cosas que no quieres soltar. Te lo digo, amado hermano, por experiencia. No hay nada más fuerte para el Hijo de Dios como cristianos que hagamos ayunos personales para poder dominar algo que tú no puedes soltar. Pero de nuevo, ese sometimiento hay que hacerlo con sencillez y humildad delante del Señor, porque Él conoce nuestros corazones. Quizás es posible que quisieras agradar a Dios, pero el deseo de la carne te ata y no puedes servirle porque con tus propias fuerzas no vas a poder. Pero si sometes esa carne al ayuno, déjame decirte que vas a ver la gloria de Dios. Quizás el carácter que tienes te enciendes con facilidad. Somételo al ayuno y verás cómo cambiará. Posiblemente puedes tener y decir, es que yo no puedo dejar de comer un tiempo de mis alimentos. Es ahí donde está y entra la voluntad, no solamente la de Dios, sino la nuestra. Tú y yo tenemos una voluntad propia. Se le conoce como libre albedrío, que esa palabra no está en la Biblia, pero se le conoce como libre albedrío. Tú eres libre de querer de ayunar o de no ayunar. Eres libre de hacerlo o no hacerlo. El problema es que estas actitudes traen consecuencias, y muchas veces son consecuencias eternas, porque al no dominar tu carne vas a estar siempre haciendo lo malo delante de Dios. Si Pablo, amados hermanos, que es uno de los siervos que escribió quizá la tercera parte de la Biblia, mire lo que nos decía: yo deseo hacer el bien pero no puedo porque algo aquí adentro de mí no me deja. Es tremendo, amados hermanos, pero cómo Él lo dominó a través de sujetarse al Señor y obediente en estos sacrificios. Así que Dios, escúchame bien, amado hermano, cuando tú ayunas, Dios comenzará a abrirte el entendimiento y entenderás las Escrituras. El ayuno le estamos diciendo a la carne que tiene que morir y le estamos quitando sus apetitos. La carne es insaciable, no se cansa, es como la vista, y en Proverbios lo dice, no se cansa de mirar. Así es el alma, no se cansa de desear, pero muchas veces ese deseo es para satisfacer su ego, su yo, su orgullo, su vanagloria, y eso no está bien delante de Dios. Así que el segundo beneficio que nos tiene el ayuno es que nos capacita de poder y unción mayor. Ya lo vamos a ver. Y esto es para ir sobre Satanás y los demonios. Usted y yo debemos
de entender que tenemos una guerra espiritual. Nuestra guerra no es contra nuestros hermanos, es una guerra con espíritus demoníacos. ¿Por qué crees que sientes el deseo de aquello? No es por ti mismo, es porque hay una fuerza que te está queriendo llevar a cometer el error o el pecado. Y déjenme decirle, amados hermanos, que con nuestras propias fuerzas no vamos a poder vencer a un espíritu inmundo. Los demonios son reales, así como nuestro Dios es real. Quiero que entienda esto, amado hermano. Y como ministro, como pastor, yo no puedo mandar a alguien que no crea o no vea que esté capacitado para poder enfrentarse a ello. Número uno, tengo que ver su crecimiento espiritual, porque es peligroso de que se presente delante de una persona que esté endemoniada y vaya a salir avergonzado. Vamos a verlo un poquito más adelante, amados hermanos. Así que, como dije, los demonios son reales, pero también Dios, nuestro Dios, es real. Y usted y yo hemos sido escogidos por Él como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y Él nos dice en Lucas 10, versículo 19, mira esta promesa bendita que hay ahí, amado hermano, es para usted y es para mí. Lucas 10, versículo 19 dice, he aquí, esto lo dijo Jesús, he aquí os doy potestad, potestad es poder, de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones son demonios. Y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Versículo 20. Versículo 20. Es importantísimo este verso. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Porque es posible que un demonio te obedezca cuando lo expulsas, pero puedes correr el peligro que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque el demonio se va a sujetar porque es la palabra de Dios. Pero tú tienes que ver en tu interior cómo estás con Dios. Y el enemigo te puede engañar saliendo del cuerpo. Lo eché afuera, pero tu vida no está bien con Dios. Lo más importante es que tu vida y mi vida esté a tono con Dios, tomado de la mano de Él, para que no vayamos a cometer ese error de que porque se sanó o porque se salió un demonio, ahora soy campeón. Cuidado, cuidado, hermanos. Jesús, Él tuvo una vida de ayuno y todos los demonios se sujetaban. Sujetarse es que le obedecían. Podía Él orar y decirle a la persona que estaba enfrente al demonio, sal de él, y salía. Calla, y se callaba. Entonces, esa autoridad nos la delegó a nosotros, pero hay que pagar un precio, el sacrificio del ayuno. Los discípulos, en una ocasión, no pudieron expulsar un demonio, porque este espíritu es un demonio bastante fuerte. Ya le vamos a ver el nombre, cómo se llama. Jesús les dijo a ellos que no pudieron por falta de fe e incredulidad. Por falta de fe no ayunas. ¿Sabías eso? Que por falta de fe no te sometes al ayuno. Entonces estás en incredulidad, y incredulidad es pecado. No creerle a Dios es pecado. Ahora, Mateo 17, versos 20 y 21, es donde está la historia de la que yo les acabo de decir ahora, que los discípulos no pudieron sacarle este demonio a este hombre. Miren lo que dice el verso 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte,
pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué le parece? Hay demonios que se aferran porque tienen un territorio y no lo quieren soltar. Pero cuando tú ayunas y yo ayuno y oramos, esos espíritus inmundos se tienen que ir. Punto. Como decía mi esposa el domingo pasado, le pintamos la raya. De ahí no pasas. Y él le tiene que obedecer, pero su interior tiene que estar bien con Dios también. Así que ve que el ayuno capacita para la unción y poder. Jesús lo dijo: por vuestra poca fe no pudisteis, por tu incredulidad no pudiste. Además, dice, estos espíritus no salen si no es con oración y ayuno. Así que estamos obligados. Tú ves en tu hogar que hay algo que te está fastidiando, métete en ayuno y oración y reprende al diablo, a los demonios que hayan, y se tienen que ir. Pero de nuevo, eres tú que tienes que ver cómo estás con Dios. Es posible que te preguntes por qué el ayuno nos da poder y autoridad sobre los demonios. ¿Sabe por qué? Porque los demonios respetan a aquellos que se humillan y le agradan a Dios. Bien sencillo. ¿Por qué se sujetan? Porque te respetan. Cuando tú les ordenas, tienen que salir, punto. A manera de testimonio, hace muchos años atrás, mi esposa y yo estábamos en Suffolk, New York, y llegó una señora a nuestra casa. Estaba endemoniada. Mi hermana, mi esposa, se sienta al lado de ella en un mueble que teníamos en la sala, y ella, sin darse cuenta, yo me fui atrás del mueble y comencé a rodearlo. Y di 7 vueltas. Y cuando di la 7ª vuelta, le dije al demonio: ¡sal de ella! Y las cortinas brincaron, porque salió. Y lo digo delante de mi esposa, porque ella es testigo de eso. Estábamos en York, y una hermana nos dijo que fuéramos a orar a un hogar de un espíritu de muerte que se había poseído, porque un hombre ahí se había ahorcado. Y la primera pregunta que yo le hice a esta hermana, le dije: ¿dónde vamos a ir a orar? ¿Ella es cristiana? Me dijo: no. Hay que pensarlo 2 veces. Yo le dije: bueno, yo puedo ir, nosotros podemos ir, pero yo le voy a declarar que se tiene que ir y él se va a ir. Pero salidos mi esposa y yo de ese lugar, él va a volver. ¿Sabe por qué? Porque ese es su hogar. Y fuimos. Y aquí está mi esposa. Una mesa de cristal, así como las que ponen la cesta de las ofrendas y los diezmos. Nos pusimos alrededor de ella. Y cuando uno ora por demonios, no se pueden cerrar los ojos, hay que tener cuidado. Estoy orando, y en el momento que yo dije: la sangre de Cristo liberta este hogar y fuera las cortinas, no, pegó un gran golpetazo en la mesa de centro. Los demonios son reales, hermano. Y se fue. Pero después vuelve otra vez el hermano: ¿quiere que vayan a orar? Porque está otra vez ahí. No. La Biblia me dice a mí que yo no le puedo echar las perlas a los puercos. Porque yo le presenté el plan de salvación a esta mujer y me dijo: no quiero recibir a Jesús. Entonces no estoy obligado. Le dije: no, lo siento mucho. Mientras no se convierta, ese demonio no saldrá de ahí, porque ese es su hogar. Así de sencillo, hermanos. Por eso es importante. Ahora escuche esto. Antes de poder reprender al diablo o a los demonios, es necesario que usted se prepare
y tenga la autoridad y poder que Dios le da. Y eso, como dije, es el sacrificio, haciendo ayunos, orando y leyendo la palabra, por supuesto, congregándose. Hay muchas cosas que se envuelven en ello. Pero el ayuno, como dije al principio, es para destruir los deseos y las pasiones de nuestra carne primeramente. Observe lo que pasa cuando, aquí es lo que viene lo bueno, hermanos. Observe lo que les pasa a aquellos que no quieren someterse a un sacrificio de ayuno, u orar o congregarse. Miren lo que dice Hechos 19. Hechos 19, verso 13 en adelante. Yo se lo voy a mostrar por la Escritura, hermanos, que esto es serio. Esto no es un juego, amados hermanos. Dice el verso 13 en adelante. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Mire, sin prepararse, ir a querer echar demonios. Mire lo que le va a pasar. Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué le parece? Usted si quiere meter en ayuno y oración para la guerra espiritual, prepárese entonces, amado hermano. Porque los demonios son reales y se les pueden tirar encima. En una de las reuniones que teníamos en York, una mujer desde la puerta se vino como culebra y decía: en el nombre de Jesús. Salió aquel demonio. Muchos hermanitos ahí temblando se fueron, hermano. Porque hay que tener la fe en el Señor, que lo va a hacer. Él lo hace, no nosotros. Y vemos entonces como tercera bendición que trae el ayuno: afina nuestro oído espiritual. Amén. Hermanos, es necesario doblegar esta carne. No quiere, pero hay que hacerlo. Cuando ayunamos, nuestra oración, como dije, debe de ser con un corazón sencillo, humilde. Esto nos ayuda a escuchar la voz de Dios allá en lo más profundo de nuestro ser. Aquí es donde el Espíritu Santo comienza a revelarte lo que hemos de hacer. Juan 16, verso 13. Dice así, Evangelio San Juan, verso 16, del capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Cuando ayunamos, hay dirección de Dios. Cuando nos sometemos a este sacrificio en oración y ayuno, entonces podemos oír la voz del Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos 13, verso 1 en adelante. Preste atención, hermano, porque esta es la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. En el Nuevo Testamento hay profetas y maestros. Le da los nombres: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2: ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo:
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron hasta Chipre. ¿Cuándo es que se dan las posiciones en las iglesias? ¿Porque es bonito? No, hermanos. Hay que ayunar primero para dar posiciones en la iglesia. Y es más, no solamente eso. Dice Timoteo, la carta que recibe de Pablo, capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 3, verso 8. Miren lo que dice. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Hay que ponerlos a prueba primero. Si se sujetan al Señor, si quieren hacer la voluntad de Dios, si se congregan o no se congregan, cuál es la prioridad que tienen. Hay que ponerlos a prueba primero. No solo darle la posición, porque no. Hay que ayunar, hay que orar y que el Espíritu Santo diga, ahora sí, con esto voy a concluir. Ahora sí lo puedes poner a esa posición, porque ya le hemos visto su desarrollo, hemos visto su crecimiento, hemos visto el sometimiento. Hay personas que no se sujetan a los líderes, no son dignos de posiciones dentro de la iglesia. Es necesario, amados hermanos, que como iglesia nos unamos y tengamos un mismo sentir, un mismo pensar. Cuando decimos vamos a ayunar, ¿cuántos se apuntan para hacerlo? Que ustedes están ayunando. ¿Cómo que ustedes? Y yo no. Entra al rebaño, únete y verás la victoria del Señor en tu vida. Porque no ayunas para mí, no ayunas para la esposa, ayunas para ti mismo. Y en unión es maravilloso hacerlo, qué bueno. Cuando yo sé que hermanos, que hermanas que están en ayuno, estamos haciendo el mismo sacrificio, somos bendecidos, hermanos. De nuevo, si usted quiere vivir para agradar a Dios y desea servirle al Señor, esta arma es una de las mejores que puede usar. Amén. El ayuno. Tú quieres servirle al Señor y quieres emprender grandes cosas en el ministerio, comienza a orar y ayunar. Y verás que nosotros que estamos al frente, vamos a decir ahora sí estás capacitado para ello. Porque tienes el valor de hacerlo. Pero si no lo haces, nunca escucharemos del Señor decir, como dijo aquí, apártame a Pablo y a Bernabé. Era una multitud que había. Pero el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Pablo. Nada más. Y entonces aquellos hombres se dejaban guiar por el Espíritu Santo porque también estaban unidos en un mismo sentir. Como dice la Escritura, después que habían orado y ayunaron, el Espíritu Santo habló. Es posible, amados hermanos, que, como dije, le quieras servir al Señor, pero el ego, tu yo, no te deja. Esa es una de las herramientas mortales que el diablo usa en un ser humano, el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, la falta de compromiso en el ministerio. Son armas que el diablo usa para destruir tu vida espiritual. Pero la vamos a romper en el nombre de Jesús a través del ayuno. Porque el ayuno te va a doblegar, ese orgullo se convertirá en humildad. Esa arrogancia se va a convertir en obediencia, en amor y en bondad para con los demás. Yo sé lo que te estoy diciendo, amado hermano. No resistas ya. Cambia el rumbo que llevas y dile, hoy te puedes comprometer y decirle, Señor, yo mañana comenzaré a ayunar
digas que pare el ayuno y verás el cambio en tu vida, amado hermano. El ayuno no solamente se hizo en el Antiguo Testamento, sigue vigente hoy y por eso nosotros lo practicamos. Gloria a Dios por todos aquellos que levantaron su mano y dijeron: yo me comprometo para ayunar. Son 21 días, ya está cerca de terminarse, solo falta una semana, no es mucho. Pero gloria a Dios por todos aquellos que han estado en obediencia. Como dije, no lo hacen para nosotros, lo hacen para su propia vida y para decirle a Dios: aquí estamos, presentándonos como hijos suyos, como siervos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Yo sé que es un mensaje fuerte, porque el Señor nos confronta que necesitamos entrar en estos sacrificios para doblegar esta carne que no quiere sujetarse, que muchas veces solo busca hacer lo malo, pero el ayuno nos ayudará a amansarla, que muchas veces no quiere sujetarse, pero el ayuno nos ayuda, amados hermanos. Así que vamos a ponernos de nuevo en las manos del Señor. Y ahí donde está, si usted antes no había estado ayunando y quiere unirse esta última semana que falta, ahí lo puede. No me lo tiene que prometer a mí, prométaselo al Señor y queden ustedes si a partir del día de mañana comienza a cumplir esa promesa que hizo a Dios, y verá la diferencia, verá la bendición de Dios, y el domingo tendrá algo que testificar aquí en este lugar de lo que el Señor ha hecho en su vida. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido dada a tu pueblo, Señor, y eres tú el que llevará cada una de ellas y la colocará en su espíritu, en su alma, en su ser, y hará el efecto, Señor, para el cual fue enviada. Señor, desde ya, con todo mi corazón, Señor, te doy gracias primeramente por mi salvación y la salvación de cada uno de los hermanos en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que su Espíritu Santo está en medio nuestro, y voy a pedir en esta hora, si hay alguien en este lugar que nunca antes había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y lo quiere hacer en esta tarde, levanta tu mano ahí donde estás, en señal de que quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Yo siempre hago la invitación al final, aunque no ha sido una reunión de salvación, pero Jesús es el mismo y Él es el que obra en cada uno de nosotros con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te ha estado tocando y diciéndote: únete a lo que yo tengo para ti, yo te invito a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahí donde estás, levanta tu mano, queremos orar por ti. Si nunca antes habías aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, lo puedes hacer en esta tarde. O quizás caminaste algún tiempo en el camino de Él, pero te apartaste. Si te quieres reconciliar en esta tarde, levanta tu mano ahí donde estás, si te quieres reconciliar con Él. Si no lo hay, yo voy a cerrar el llamado, pero no hubiera querido que salieras de este lugar sin Cristo en tu corazón. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos en este lugar. Bendícelo, Señor, conforme a tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.